A veces el mal no proviene de desconocidos. A veces es alguien que te sonríe cada día. Alguien que crees conocer. Esta es la historia de Alisa Fee Shipper, una joven de 22 años de Platte County, cuya jornada ordinaria se transformó en una pesadilla. Era una cálida tarde de primavera, a finales de mayo de 2011, cuando Alisa, conocida por sus amigos y familiares como bondadosa, sencilla y amante de las aventuras al aire libre, decidió dedicar el día a una de sus pasiones, la pesca. Con el equipo listo, se subió a su automóvil y condujo hasta el área de conservación de Platte Falls, un tranquilo tramo de río donde los lugareños solían relajarse. Solo ella, el agua y el silencio. Sin embargo, a medida que las horas transcurrían y Alisa no regresaba a casa, su familia comenzó a preocuparse. Las llamadas no eran respondidas, los mensajes quedaban sin leer, y al caer la noche supieron que algo andaba mal. El 1 de junio, todo cambió. Al mediodía, un hombre que paseaba cerca de la ribera divisó algo en el agua. Lo que vio conmocionaría a toda Platte County. Era Alisa. Su cuerpo yacía parcialmente sumergido río abajo, en el mismo lugar donde había estado pescando, vistiendo solo la parte superior de un bikini. Cerca, su coche permanecía intacto en la rampa de botes, con su equipo de pesca todavía dentro. Esto no fue un accidente, eso estaba claro. La escena narraba una historia más oscura, una de violencia. Desde ese momento, las fuerzas del orden de Platte County iniciaron una de las investigaciones más perturbadoras que la zona había presenciado. La noticia de la muerte de Alisa se propagó rápidamente. Platte County no era un lugar grande. La gente se conocía, crecía junta, compartía cenas dominicales y eventos comunitarios. Así que cuando algo como esto sucedía, afectaba a todos. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Por qué aquí en un lugar tan familiar junto al río? Y lo más inquietante de todo, ¿quién lo hizo? Alisa había crecido en Platte City, Missouri, un pequeño pueblo donde los vecinos saludaban al pasar y los apellidos llevaban historia. Tras la escuela secundaria, no siguió el camino tradicional de la universidad o un trabajo de oficina. En cambio, trabajó arduamente, independiente y autosuficiente, como cajera en la tienda general de Casey en el pueblo. Pero Alisa era más que su trabajo. Era alguien que encontraba paz en las cosas simples, largos días al aire libre, tiempo junto al agua y la tranquila satisfacción de lanzar una línea de pesca en el río que tanto amaba. Esa conexión con la naturaleza lo decía todo sobre ella. Era una persona con los pies en la tierra, directa, auténtica. La mañana del 1 de junio de 2011, el área de conservación de Platte Falls se veía tan pacífica como siempre. Un vasto terreno de aproximadamente 2.300 acres de bosques ondulantes, campos abiertos y serpenteantes cursos de agua. Sin embargo, bajo esa calma superficial se escondía una tragedia que cambiaría para siempre la percepción de seguridad en esta comunidad. La búsqueda de respuestas no solo revelaría el horror de un crimen, sino también la fragilidad de la confianza y el conocimiento verdadero de quienes nos rodean. En este rincón del mundo la tranquilidad se desvaneció, dejando solo preguntas sin respuesta y el eco persistente de una vida truncada. El río Platte serpenteaba suavemente a través del condado, abrazando con su flujo apacible los senderos que lo rodeaban. Para los habitantes de la zona, este rincón era un refugio de serenidad, un lugar para pescar, hacer senderismo o simplemente respirar profundamente y escapar por un momento de la agitación diaria. Sus aguas poco profundas brillaban bajo el sol, mientras que los canales más profundos corrían silenciosos bajo el dosel de los árboles. Era un paisaje de belleza tranquila, un santuario de paz que sin embargo estaba a punto de ser perturbado. A mediodía, Brian McKinney, un hombre que trabajaba en las cercanías, decidió aprovechar su descanso para dar su habitual paseo. Este momento era una oportunidad para estirar las piernas y disfrutar de la naturaleza antes de regresar a sus labores. Mientras caminaba por la orilla del río, justo río abajo desde el embarcadero de Platte Falls, algo en el agua llamó su atención. Al principio no pudo discernir qué era,
pero al acercarse la forma se hizo clara. Parcialmente sumergido y enredado contra la ribera, yacía el cuerpo de una mujer. Estaba boca abajo en las aguas poco profundas, vestida solo con la parte superior de un bikini, y desde donde Brian se encontraba, las heridas eran visibles. Eran heridas brutales. Sobrecogido, Brian buscó torpemente su teléfono y llamó a las autoridades de inmediato. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Platte llegaron en minutos. Sus radios crepitaban mientras aseguraban la escena. El descubrimiento se había hecho justo río abajo del embarcadero de Platte Falls, un lugar conocido por ser frecuentado por pescadores y navegantes. Aquel día el agua no estaba agitada, fluía con lentitud, lo que llevó a los investigadores a creer que el cuerpo no había derivado lejos. Pronto encontraron su coche estacionado cerca, intacto. Dentro se hallaron sus aparejos de pesca, todo perfectamente ordenado, como si ella se hubiera alejado por un instante. Los oficiales comenzaron a acordonar la ribera, colocando cinta para proteger el área de cualquier contaminación. La escena era desoladora. La parte superior del cuerpo de la mujer descansaba parcialmente en el borde lodoso, el resto aún sumergido. Las heridas eran visibles, especialmente alrededor de la cabeza, y dispersos por el suelo seco había pequeños fragmentos de hueso y manchas de sangre. Era evidente que aquello no había sido un accidente. Lo que ocurrió cerca, antes de que su cuerpo se deslizara al río. Se convocó al personal médico, y pronto la oficina del médico forense del condado asumió el control. La calma del área de conservación de Platte Falls fue interrumpida, reemplazada por el murmullo bajo de los investigadores, el clic de las cámaras y la realización de que un crimen horrendo había salido a la luz. La mujer fue declarada muerta en la escena. A primera vista, los investigadores ya podían concluir que no se trataba de un accidente. Las heridas apuntaban claramente a un trauma contundente. Sin embargo, ¿quién era ella? No había pertenencias personales, ni teléfono, ni identificación, nada que pudiera revelar su nombre. Así que los agentes comenzaron a cruzar referencias con los informes de personas desaparecidas de los alrededores. No tardaron mucho en encontrar una coincidencia. En un mundo donde el río había sido testigo de tantas historias de paz, ahora se encontraba en el centro de un misterio oscuro. Este evento nos recuerda la fragilidad de la vida y cómo, en un instante, la serenidad puede ser reemplazada por el caos, desafiando las aguas tranquilas y la memoria de un lugar que alguna vez fue un refugio seguro. La noche anterior, una familia angustiada había reportado la desaparición de su hija, Alyssa Faith Shepard, de 22 años. Había salido a pescar y no regresó a casa. Su teléfono, al intentar ser contactado, se dirigía directamente al buzón de voz. Con la aparición de un vehículo cuya descripción coincidía, se estableció una conexión devastadora. Más tarde, las pruebas de laboratorio y los registros dentales confirmarían lo que todos ya temían. La mujer hallada a lo largo del río Platte era, en efecto, Alyssa. Sin embargo, para los investigadores presentes aquel día, la prioridad no era la confirmación, sino la preservación meticulosa de cada fragmento de la escena. A medida que la noticia se propagaba a través de los canales oficiales, más recursos se sumaron al esfuerzo. La oficina del sheriff del condado de Platte, bajo la dirección del sheriff Richard Anderson, movilizó detectives y técnicos en escenas del crimen. Se documentó minuciosamente cada detalle, marcando la ribera y estableciendo cuadrículas, embolsando y etiquetando cada pieza de evidencia con sumo cuidado. Incluso los fragmentos más pequeños de hueso fueron tratados como posibles pistas vitales. Equipos de búsqueda se desplegaron por toda la zona, a través de los bosques, a lo largo de la orilla y en el estacionamiento cercano. Buscaban cualquier indicio, huellas de neumáticos, pisadas, objetos desechados, cualquier señal de quién había estado allí. Más tarde esa semana, buzos de la patrulla de carreteras del estado de Missouri investigaron el lecho del río, peinando bajo la superficie en busca de cualquier cosa que la corriente pudiera haber arrastrado.
Mientras tanto, se entrevistó a los guardabosques sobre cualquier actividad extraña que hubieran notado en los días previos a la desaparición de Alyssa. Los investigadores trabajaban arduamente para reconstruir una línea de tiempo. Basándose en la corriente y la temperatura del río esa primavera, creían que su cuerpo había estado en el agua durante la noche. El flujo del río Platte, constante pero no desbordado por las lluvias recientes, sugería que ella pudo haber entrado al agua cerca de la rampa de botes, para luego ser arrastrada río abajo hasta donde fue encontrada. Con el avance del día, las autoridades convocaron una rueda de prensa. Los detalles eran escasos, pero el mensaje era claro. La investigación estaba activa y necesitaban la ayuda del público. Se instó a cualquier persona que hubiera visto o escuchado algo inusual cerca del área de conservación de Platte Falls a que se presentara. Porque ahora no solo se trataba de lo que le había sucedido a Alyssa, sino de encontrar a quien había cometido este acto atroz. En los días siguientes, los investigadores se movieron rápidamente. Se estableció una línea directa a través de Crime Stoppers del Gran Kansas City, prometiendo anonimato y una recompensa para cualquiera que ofreciera información que pudiera aportar respuestas. Los de cerca de la rampa de botes el día antes de la desaparición de Alyssa. Pero una tras otra, esas pistas no llevaron a ninguna parte. Mientras tanto, el médico forense transportó el cuerpo de Alyssa a la morgue para una autopsia completa. Tomaría algunos días completarla, pero incluso los hallazgos iniciales eran desalentadores. En medio de la tragedia y la búsqueda incesante de respuestas, la comunidad permanecía unida, enfrentando la dolorosa realidad de la pérdida y la incertidumbre, mientras las sombras de la verdad se desvanecían lentamente en la luz del día. Las heridas en la cabeza eran graves, el tipo de daño que solo puede ser causado por impactos repetidos y contundentes. Las pruebas toxicológicas y otros análisis se convertirían en los aliados indispensables para precisar la hora y la causa de la muerte. En la orilla del río, cada fragmento de evidencia recogido fue enviado a laboratorios para su examen minucioso. Fragmentos de hueso, muestras de sangre, cualquier cosa que pudiera contar una historia. Sin embargo, la naturaleza parecía conspirar en su contra. La corriente del río Platte había arrastrado mucho de lo que podría haber sido útil. Los rastros de ADN eran tenues, parciales o habían desaparecido por completo. Con el rastro físico enfriándose, los detectives no tuvieron más opción que recurrir a las personas que mejor conocían a Alyssa. Comenzaron con su familia. Su padre, Landy Shipper, hablaba en voz baja al describirla. Una hija maravillosa, amable y generosa. Apenas unas semanas antes había cortado su largo cabello para donarlo a pacientes con cáncer. También había estado planeando ayudar con los esfuerzos de socorro tras los tornados en Joplin, aún recuperándose de las devastadoras tormentas de esa primavera. Su hermana, Pam Clark, describió a Alyssa como un espíritu libre, alguien con un corazón gentil y un amor por la naturaleza. Dijo que su hermana no tenía enemigos, ni rencores, ni señales de problemas en su vida. Los detectives no encontraron indicios de conflicto familiar ni desacuerdos, nada que señalara una razón para que alguien quisiera hacerle daño. Así que cambiaron su enfoque hacia sus amigos. Escucharon lo mismo una y otra vez. Alyssa era tranquila, amable y genuina. Llevaba una rutina sencilla. Trabajo, iglesia y familia, sin dramas, sin comportamientos arriesgados. Cuando los investigadores preguntaron sobre su vida amorosa, sus amigos vacilaron, pero no porque ocultaran algo. Simplemente no había mucho que decir. Alyssa no estaba saliendo con nadie en serio y ninguna relación reciente destacaba. En la tienda general de Casey en Platte City, donde había trabajado durante varios años, sus compañeros de trabajo la describieron como confiable, divertida y muy querida. Charlaba con los clientes habituales, hacía bromas detrás del mostrador y nunca parecía tener un problema con nadie. Para aquellos que la conocían, la muerte de Alyssa no tenía sentido, y para los investigadores ese era precisamente el problema. En el trabajo todos hablaban bien de Alyssa,
Decían que era amistosa con clientes y compañeros de trabajo, siempre dispuesta a ayudar, a menudo tomando bajo su ala a los empleados más nuevos. Cuando los detectives preguntaron sobre clientes extraños, tensiones laborales o algo inusual, la respuesta siempre era la misma: nada. Algunos colegas recordaban que había hablado sobre lo emocionada que estaba por ir a pescar ese día, pero nadie podía pensar en alguna razón por la que alguien querría hacerle daño. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la investigación comenzó a estancarse. El tiempo pasaba y con él, la esperanza de nuevas pistas. Los detectives revisaron todo de nuevo: registros telefónicos, informes de autopsia, cronogramas. Las últimas llamadas de Alyssa habían sido rutinarias. En medio de este enigma persistente emerge una verdad inquietante. A veces la vida, con su complejidad y misterio, desafía nuestra comprensión y nos deja con más preguntas que respuestas. En el silencio que sigue nos enfrentamos a la profunda fragilidad de nuestra existencia y a la imperiosa necesidad de encontrar significado en lo inexplicable. Antes de emprender el camino hacia el río, se realizaron rápidas visitas a la familia. Pero lo que comenzó como un día cualquiera se transformó en una tragedia que dejó una herida profunda en la comunidad de Platte City. La autopsia de Alyssa confirmó un trauma contundente severo, aunque nunca se encontró el arma responsable. Con el tiempo, el caso comenzó a enfriarse y las esperanzas de resolución se desvanecían como el eco de los días pasados. Sin embargo, justo después de Navidad, el 26 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 4 de la madrugada, una llamada cambió el rumbo de los acontecimientos. Las autoridades fueron enviadas a un apartamento en Farrell View, a tan solo 16 kilómetros de Platte City. En su interior hallaron a una joven de 21 años, brutalmente atacada. Su abdomen había sido lacerado con una cuchilla y su vida pendía de un hilo. Los paramédicos la trasladaron de urgencia al hospital, donde luchó por su vida durante días. El novio de la joven relató a los investigadores que había hablado con ella esa misma noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, y que ella mencionó que un conocido masculino pasaría por allí. Cuando la víctima finalmente recuperó la conciencia el 30 de diciembre, a pesar de su debilidad, logró susurrar un nombre: Quentin Odell. Aquella revelación dejó perplejos a los investigadores, pues no era un nombre desconocido. Odell estaba vinculado al caso de Alyssa. Quentin Odell no era un extraño. Había trabajado junto a Alyssa en la tienda Casey's General Store en Platte City. Aunque no eran amigos cercanos, compartieron suficiente tiempo para que él conociera sus hábitos, su rutina e incluso su lugar favorito para pescar. Las personas que conocían a Quentin lo describían como alguien silencioso que se mezclaba con el entorno, educado y sin características sobresalientes. Un individuo que no llamaría la atención. No tenía antecedentes penales ni un historial de violencia conocido, lo que hacía que lo que sucedió después fuera aún más difícil de comprender. Porque Quentin Odell no solo estaba conectado a Alyssa a través del trabajo, también conocía a su familia. Había coincidido con su hermana en la escuela y crecido en los mismos círculos del pequeño pueblo. Y ahora, con este nuevo ataque, su nombre estaba en el centro de dos crímenes horrendos. Odell no era simplemente un compañero de trabajo, había estado dentro del hogar de la familia Shepherd, había conversado con el padre de Alyssa, compartido las cortesías propias de una comunidad unida como Platte County. Durante las sesiones de interrogatorio los días 5 y 6 de enero, Odell finalmente comenzó a hablar. Lo que confesó dejó atónitos a los investigadores. Relató que aquella cálida tarde de mayo había ido al río y, de manera inesperada, se cruzó con Alyssa mientras ella pescaba. Al principio nada parecía fuera de lo ordinario, pero según su relato se lanzó al agua y, por razones que aún desconciertan a los investigadores, fingió estar ahogándose. Cuando emergió, la situación dio un giro oscuro. Odell afirmó que la tensión aumentó y ambos se dirigieron al hacha que él llevaba en el cinto. Declaró a los detectives que golpeó a Alyssa una vez, un impacto en la parte posterior de su cabeza,
Ella cayó al suelo, llorando y adolorida. Este relato de violencia irracional no solo sacudió a la comunidad, sino que también planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y los secretos que pueden ocultarse bajo la superficie de una vida aparentemente tranquila. En un relato estremecedor describió cómo se arrodilló junto a ella, golpeándola repetidamente en el rostro hasta que el silencio se apoderó del entorno. Cuando todo terminó, arrastró su cuerpo hacia el río, luego regresó a Platte City, se duchó y se fue a dormir, como si nada hubiera sucedido. En una versión posterior de su historia, Odell relató a los investigadores que Alyssa lo había enfurecido durante su encuentro. Algo que ella dijo o hizo lo desencadenó, provocando que arremetiera contra ella. Insistió en que no fue planeado, que todo ocurrió en un arrebato momentáneo. Sin embargo, para los fiscales la verdad era otra. Odell había llevado consigo un hacha, había elegido la violencia, y para ellos, eso hablaba de premeditación, no de impulso. Meses más tarde, cuando Odell atacó a otra mujer en su apartamento en diciembre de ese año, el mismo patrón violento se repitió. Al principio, declaró a los investigadores que había visitado a la joven de 21 años esa noche, pero que se había marchado antes de que sucediera algo, asegurando que ella estaba viva cuando salió por la puerta. Sin embargo, bajo un escrutinio más detallado, la verdad comenzó a resquebrajarse. Odell confesó haber oído una discusión entre la víctima y su reciente novio por teléfono. Según él, esa discusión lo hizo explotar. En un estallido de ira, agarró una hoja de afeitar de una mesa y la cortó antes de salir, dejándola morir. A la mañana siguiente notó sangre en sus manos y camisa. Deshaciéndose de la camisa, intentó borrar lo que había hecho, pero esta vez no cubrió sus huellas con suficiente astucia. La sobreviviente vivió y lo nombró. Esa confesión vinculó a Quint Nodell no solo a 2 ataques brutales, sino al asesinato de Alyssa Faye Shippert. Una vez establecida esa conexión, las autoridades no perdieron tiempo. Odell fue arrestado y el condado de Platte finalmente tenía el nombre detrás de uno de sus crímenes más oscuros. El 7 de enero de 2012, los oficiales acusaron formalmente a Quint Nodell, de 22 años, de asesinato en primer grado y acción criminal armada en relación con la muerte de Alyssa. También enfrentó cargos similares por el violento asalto ocurrido el diciembre anterior. En junio de 2012, los fiscales añadieron más cargos relacionados con ese segundo ataque, incluyendo el cargo de violación forzada basado en evidencia de agresión sexual descubierta a través de registros hospitalarios y pruebas forenses. La declaración de la víctima apoyó esos hallazgos, pintando un cuadro claro y devastador de lo que soportó. La fianza de Odell se fijó en $2 millones, reflejando la gravedad de los cargos. Desde ese momento permaneció bajo custodia mientras se desarrollaba el proceso legal. En el caso de Alyssa, sin embargo, no se presentaron cargos sexuales. La autopsia determinó que la causa de su muerte fueron múltiples lesiones contundentes en la cabeza. No había evidencia de agresión sexual y la confesión de Odell no mencionaba tal acto. Este relato de violencia y tragedia nos recuerda la delgada línea entre el control y el caos y cómo las decisiones de un instante pueden cambiar el curso de muchas vidas. En el corazón de esta historia yace una reflexión sobre la naturaleza humana, la ira y las consecuencias de nuestros actos en un mundo que nunca olvida. Era un enfrentamiento que se descontroló, según relataron los investigadores. Quentin Odell atacó a Alyssa con un hacha y arrastró su cuerpo hacia el río. Cuando fue encontrada, Alyssa estaba parcialmente vestida, con solo la parte superior de su bikini. Esta imagen coincidía con lo que todos sabían sobre sus planes para ese día, una cálida tarde junto al río, pescando sola. Los investigadores creen que la parte inferior de su ropa pudo haberse perdido durante la lucha o haber sido arrastrada por la corriente. Sin embargo, la brutalidad de los hechos sacudió a toda la comunidad. Eric Sond, fiscal del condado de Platte, abogó por la pena de muerte,
describiendo los crímenes como calculados, fríos y devastadores para la comunidad. Argumentó que el uso de armas por parte de Odell y el nivel de violencia involucrado justificaban el castigo más severo permitido bajo la ley de Missouri. En el tribunal, el Estado presentó una imagen escalofriante de Quentin Odell, un hombre que había aprovechado la confianza depositada en él. Odell conocía a Lisa a través del trabajo, y los fiscales sostuvieron que esa conexión hacía sus acciones aún más inquietantes. Destacaron cómo ambos ataques, separados por meses, demostraban un patrón claro de violencia deliberada. La defensa, sin embargo, intentó llevar la historia en otra dirección. Los abogados de Odell no negaron lo sucedido, pero buscaron evitar su ejecución. Enfatizaron que no tenía antecedentes penales y que su versión de los hechos sugería momentos de violencia reactiva, no un asesinato premeditado. Advirtieron que si el caso llegaba a juicio con jurado, el impacto emocional del testimonio podría fácilmente conducir a una sentencia de muerte. Por ello buscaron un acuerdo de culpabilidad y al final funcionó. El 24 de enero de 2013, dentro del Tribunal del Circuito del Condado de Flat, Quentin Odell se presentó ante el juez y se declaró culpable de asesinato en primer grado, 2 cargos de acción criminal armada, asalto en primer grado y sodomía forzada relacionada con ambos crímenes. A cambio, los fiscales acordaron retirar su búsqueda de la pena de muerte. En su lugar, Odell fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Alisa, más 100 años adicionales por los cargos restantes, a cumplir consecutivamente. Durante la sentencia, Odell se disculpó con la familia de Alisa, con su víctima sobreviviente y con la comunidad que sus acciones habían destrozado. El juez Abe Schaefer aceptó el acuerdo de culpabilidad e impuso la sentencia allí mismo en el tribunal, haciéndola oficial. Quentin Odell pasaría el resto de su vida tras las rejas en una prisión estatal de Missouri. Mientras tanto, en otro rincón de la vida, Helen Bailey, de 51 años, recientemente comprometida, miraba hacia una nueva fase en su vida. Planeaba su boda, disfrutaba de días tranquilos en casa y pasaba la mayor parte de su tiempo con su perro, Boris. Desde el exterior, todo parecía estar en su lugar, sereno y feliz, pero detrás de esa imagen algo ya comenzaba a ir mal. La historia de Alisa y Helen, aunque separadas por circunstancias, se entrelazan en un tapiz más amplio de la condición humana, donde la confianza puede quebrarse en un instante y la vida, tan frágil, puede cambiar para siempre. El dolor de una comunidad y la esperanza de otra ilustran la eterna dualidad de nuestra existencia, recordándonos que, en medio de la oscuridad, la búsqueda de justicia y la redención son faros que guían a la humanidad. Cuando Helen Bailey comenzaba a abrirse nuevamente al amor, una traición inesperada marcó su destino. Lo que debió ser un futuro lleno de esperanza se transformó en una historia impulsada por la avaricia, culminando en su trágica muerte y dejando a todos los que la conocían en una búsqueda desesperada de respuestas. El 11 de abril de 2016, en el apacible pueblo de Royston, en Hertfordshire, Helen Bailey desapareció sin dejar rastro. Reconocida autora de la serie de libros infantiles Electric Brown, su repentina ausencia generó una profunda preocupación. Días después, su prometido, Ian Stewart, de 55 años, informó a la policía que Helen había desaparecido sin explicación alguna y que su perro, Dachshund Boris, también se había esfumado. Stewart aseguró haber encontrado una nota de Helen en la que ella mencionaba su decisión de ir sola a su casa de vacaciones en Broadstairs para reflexionar. Al principio, la historia no parecía descabellada. Helen solía tomarse tiempo para sí misma, especialmente cuando escribía o lidiaba con su dolor. Valoraba la quietud y la introspección. Sin embargo, a medida que los días transcurrían sin noticias de Helen, la duda comenzó a crecer. No respondía a las llamadas, nadie la había visto a ella ni a Boris, y quienes mejor la conocían sentían que algo no estaba bien. La preocupación se transformó lentamente en sospecha.
Lo que aún no sabían era que la desaparición de Helen conduciría a un descubrimiento impactante, una historia enraizada en la traición, el dinero y el asesinato. Helen Bailey nació el 22 de agosto de 1964 en Northumberland, Inglaterra. Creció en una familia que la apoyaba y desde joven mostró interés por la escritura. En un momento aspiró a convertirse en científica forense y estudió psicología en el Thames Polytechnic. Sin embargo, eventualmente cambió de rumbo, adentrándose en el mundo de los medios y el marketing. Trabajó en programas infantiles muy conocidos como Rugrats y Garfield. En 1996, Helen se casó con John Sinfield, quien dirigía una empresa de derechos de licencia. Juntos construyeron una vida feliz que tuvo un abrupto final en febrero de 2011. Durante unas vacaciones en Barbados, John se ahogó mientras nadaba, un suceso que devastó a Helen. En los años que siguieron, canalizó su dolor a través de la escritura. Creó un blog titulado Planting Grief, donde hablaba abiertamente sobre la pérdida, el don dándole a Helen un sentido de propósito en un momento increíblemente difícil. Fue a través de este blog que conoció a Ian Stewart, quien más tarde se convertiría en una figura central en su historia. Para cuando desapareció, Helen gozaba de seguridad financiera. Sus bienes estaban valorados en más de 3 millones de libras y poseía una póliza de seguro de vida con un valor de 1.800.000 libras. Este detalle adquiriría una significancia mucho más inquietante con el tiempo. La vida de Helen Bailey, marcada por el éxito y la tragedia, nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la complejidad de las emociones que pueden llevar a decisiones fatales. En el fondo de esta historia yace una reflexión sobre la confianza y el engaño, y cómo a menudo el amor y la traición pueden entrelazarse de maneras inesperadas. La seguridad financiera de Helen se convertiría en un eje central de la investigación sobre su desaparición y muerte. Propietaria de valiosas propiedades en Royston y Broadstairs, Helen tenía la intención de dejarlas a Ian, en quien confiaba plenamente. Helen Bailey e Ian Stewart se conocieron por primera vez en octubre de 2011 a través del blog de Helen, Planting Grief. Ambos habían perdido a sus cónyuges y sus primeras conversaciones giraban en torno al duelo, la solecha amistad y, finalmente, en una relación romántica. Decidieron construir una vida juntos, trayendo consigo a sus familias. Ian tenía 2 hijos adultos de su matrimonio anterior, y Helen aportó a su perro, Boris, una presencia constante en su vida. Desde el exterior parecían una pareja asentándose en un futuro, planificando su boda, compartiendo un hogar y fusionando sus familias. Sin embargo, la relación no era tan sencilla como aparentaba ser. Detrás de las puertas cerradas surgían tensiones, especialmente en torno al dinero, y estas cuestiones se situarían en el centro de la investigación sobre la desaparición de Helen. La confianza de Helen en Ian era evidente. Lo nombró beneficiario en su testamento y le otorgó el control de sus finanzas, decisiones que más tarde resultarían cruciales para comprender lo que sucedió entre ellos. El 15 de abril de 2016, Helen fue vista por última vez en Royston. Aquel día estaba ocupada planificando su boda con Ian, visitando lugares y hablando emocionadamente sobre el futuro. Más tarde dejó una nota a Ian diciendo que necesitaba tiempo a solas y planeaba ir a su casa de vacaciones en Broadstairs. Sin embargo, un investigador confirmó que nunca llegó allí. Su desaparición provocó una inmediata preocupación. No coincidía con la persona que Helen era en ese momento de su vida, enfocada en su trabajo, profundamente apegada a su perro y genuinamente entusiasmada con casarse. La nota, junto con sus movimientos ese día, se convirtieron rápidamente en piezas clave de la investigación. Testigos informaron haber visto a Helen caminando con Boris entre las 3:40 y las 3:50 de la tarde el 11 de abril. Esa visión se convertiría en el último momento confirmado en que fue vista en público. La atención pronto se centró en Ian Stewart. Su afirmación de que Helen simplemente se había ido por su cuenta no convenció a su familia y amigos.
La describieron como responsable, dedicada a su escritura y poco probable de desaparecer sin avisar a nadie, especialmente sin su perro. A medida que la policía profundizaba, comenzaron a emerger inconsistencias en el relato de Ian. Lo que inicialmente parecía ser un compañero dejado atrás, lentamente reveló algo mucho más oscuro. Los investigadores desenterraron detalles inquietantes sobre el comportamiento de Ian y posibles motivos tras la desaparición de Helen en abril de 2016. En el silencio que siguió se tejió una compleja red de engaños y traiciones, desvelando una verdad que yacía oculta bajo la fachada de una relación aparentemente ideal. La búsqueda de justicia para Helen se convirtió en un viaje hacia lo más profundo de la naturaleza humana, donde las sombras de la avaricia y la confianza quebrantada se entrelazan con el amor y la pérdida. Al principio, la desaparición de Helen no fue tratada con urgencia por las autoridades. Era una adulta y había dejado una nota diciendo que necesitaba tiempo a solas. En aquella nota mencionaba la posibilidad de ir a su casa de vacaciones en Broadstairs, lo que llevó a los oficiales a creer que probablemente volvería por su propia cuenta. Sin embargo, a medida que pasaban los días y nadie tenía noticias de Helen, la preocupación comenzó a crecer. Su familia y amigos enfatizaban insistentemente lo mismo: esto no era propio de ella. Helen no era de las que simplemente desaparecían. Esta presión llevó a la policía a examinar el caso con mayor detenimiento. Ian Stewart reportó oficialmente la desaparición de Helen el 15 de abril, lo que marcó un cambio significativo en la investigación. Oficiales, junto con voluntarios, comenzaron a buscar en la zona. Fueron de puerta en puerta, hablando con los vecinos y preguntando si alguien había visto a Helen o a su perro. Los equipos de búsqueda también revisaron parques cercanos y senderos, lugares que Helen solía visitar regularmente con Boris. Testigos posteriormente afirmaron haber visto a Helen paseando a Boris entre las 3:40 y las 3:50 de la tarde del 11 de abril. Esa sería la última vez que se la vería en público. A pesar del creciente esfuerzo de búsqueda, al principio no surgió nada concreto. Sin una explicación clara sobre el paradero de Helen o el motivo de su desaparición, los investigadores comenzaron a contemplar la posibilidad de que esto fuera más que una simple desaparición. Este cambio permitió a la policía examinar más de cerca a Ian Stewart y los detalles de su relato. Con el tiempo, la versión de los hechos de Ian comenzó a cambiar. Pequeñas inconsistencias empezaron a aparecer, lo suficiente para suscitar serias preguntas sobre lo que sabía y cuándo lo sabía. Entonces, la evidencia técnica añadió una nueva dimensión al caso. El 16 de abril, la policía descubrió que el teléfono de Helen se había conectado a la red Wi-Fi de la cabaña de vacaciones de la pareja en Kent. Esto destacaba por dos razones clave. Primero, desafiaba la afirmación de Ian de que Helen había ido allí por su cuenta. Segundo, planteaba preguntas sobre los movimientos de Ian durante los días posteriores a la desaparición de Helen. Posteriormente, los fiscales argumentarían que esta conexión Wi-Fi sugería que Ian había estado en la cabaña después de la desaparición de Helen, posiblemente tratando de hacer parecer que ella había viajado allí por sí misma. Paralelamente, los investigadores examinaron los registros financieros de Helen y notaron otro detalle inquietante. El día que Helen desapareció, Ian incrementó la orden permanente de su cuenta bancaria personal a su cuenta conjunta de 400 libras al mes a 4,000 libras. Fue un movimiento que añadió peso a las crecientes sospechas y desvió la investigación hacia una dirección muy diferente. Ese repentino aumento en los pagos llamó inmediatamente la atención de los investigadores. Sugería un intento deliberado de acceder al dinero de Helen sin su conocimiento e introducía un claro motivo financiero para su desaparición. En esta encrucijada de evidencias y sospechas, la historia de Helen se convierte en un reflejo de las complejidades humanas, donde el amor y la confianza pueden enredarse dolorosamente con la traición y la avaricia. Las sombras de la sospecha comenzaron a alargarse sobre Ian Stewart poco después de la desaparición de Helen. En un giro inquietante, apenas unas semanas tras su desaparición,
Ian intentó obtener el poder sobre las finanzas de Helen. Este movimiento, en un momento en el que nadie sabía de su paradero, levantó serias preocupaciones sobre sus verdaderas intenciones de controlar sus bienes. La investigación se adentró en el oscuro mundo digital, donde se desvelaron más pruebas perturbadoras. Las búsquedas en línea de Ian revelaron un interés inquietante en cómo deshacerse de un cuerpo y detalles sobre pólizas de seguro de vida. Estos rastros digitales añadieron peso a las crecientes sospechas sobre su estado mental y comportamiento en los días posteriores a la desaparición de Helen. Con cada pieza de evidencia, el rompecabezas se fue completando. La actividad financiera, los datos telefónicos y las búsquedas en línea no solo vinculaban a Ian con la desaparición de Helen, sino que sugerían un plan meticulosamente elaborado que parecía haberse ejecutado tras su desaparición. Esta combinación de pruebas marcó un punto de inflexión en la investigación, fortaleciendo significativamente el caso en su contra. A medida que la indagación avanzaba, la policía comenzó a dudar cada vez más de la versión de Ian tras reportar la desaparición de Helen. Un detalle en particular sobresalía: su decisión de salir del país para disfrutar de unas vacaciones en España. Para los investigadores, ese viaje resultaba incomprensible, dado que su prometida estaba desaparecida. La ausencia de Ian en los esfuerzos de búsqueda, junto con su limitada cooperación con la policía, incrementaron sus preocupaciones. Al regresar, los oficiales lo interrogaron sobre sus movimientos y las crecientes inconsistencias en su relato. Durante esas entrevistas, los detectives notaron que Ian tenía dificultades para recordar detalles básicos sobre Helen, como el color de sus ojos o incluso la dirección de su casa de vacaciones. Estas lagunas no cayeron bien ante los investigadores, consolidándolo como una persona de interés en el caso. Para el 11 de julio de 2016, la policía creía tener suficiente evidencia para actuar. Ian Stewart fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Esta decisión llegó tras meses de investigación que pusieron de manifiesto su comportamiento inusual, el momento oportuno de su viaje al extranjero y las repetidas contradicciones en sus declaraciones. En el epicentro de todo se encontraba el dinero. Los investigadores concluyeron que los intentos de Ian por tomar el control de las finanzas de Helen poco después de su desaparición apuntaban a un motivo poderoso y profundamente preocupante. El arresto de Ian marcó un cambio claro en la investigación. A medida que el caso avanzaba, se hizo cada vez más evidente que la policía ya no lo veía como un compañero afligido, sino como el principal sospechoso. El 15 de julio de 2016, los oficiales hicieron un descubrimiento crucial. Actuando sobre nueva información, la policía registró la casa de Ian Stewart en Royston Hartwell Lodge. Debajo del garaje encontraron un pozo séptico que había sido sellado con una losa de concreto. Dentro yacían restos humanos. Este hallazgo trajo consigo un silencio sepulcral que resonó más allá de las paredes de aquel lugar. En el fondo, lo que comenzó como una búsqueda de una persona desaparecida se transformó en una revelación devastadora de intenciones ocultas y decisiones fatales. En última instancia, la búsqueda de la verdad nos recuerda la fragilidad de la confianza y cómo las sombras de la avaricia pueden distorsionar el curso de la vida humana. Los restos identificados como los de Helen Bailey y su perro Boris yacían en un lugar que, por su naturaleza y estado, revelaba una verdad ineludible. Su ocultación no fue un accidente ni algo improvisado. La fosa séptica había sido cuidadosamente disimulada y acceder a los cuerpos requería una excavación deliberada. Desde un principio, la policía había detectado inconsistencias en las declaraciones de Ian Stewart y en su comportamiento tras la desaparición de Helen, lo que centró la atención en su propiedad. Con el descubrimiento de los restos, los equipos forenses actuaron con celeridad. La autopsia reveló que Helen había ingerido sopaclona, un medicamento para el insomnio, presente en su cuerpo en cantidades que indicaban que había estado inconsciente antes de morir. Además, se hallaron indicios de asfixia. Estos hallazgos no solo esclarecieron el cómo y el cuándo de la muerte de Helen,
sino que también vincularon directamente a Ian Stewart con su fallecimiento. Este descubrimiento, aunque doloroso, proporcionó a la policía la evidencia sólida necesaria para avanzar en el caso. La investigación cambió oficialmente de una búsqueda de persona desaparecida a un caso de asesinato, con Ian en el centro. El 16 de julio de 2016, Ian Stewart fue formalmente acusado de asesinato, obstrucción a la justicia y de impedir un entierro legal. Fue detenido, subrayando la gravedad del caso. El 19 de julio de 2016, Ian Stewart compareció por primera vez ante el Tribunal de la Corona de St. Albans. Durante esta audiencia se leyeron formalmente los cargos en su contra. Los fiscales presentaron las pruebas reunidas, incluyendo hallazgos forenses y declaraciones de testigos que vinculaban directamente a Ian Stewart con la desaparición y muerte de Helen. Este fue el inicio de un proceso legal que todos sabían sería largo y complicado. La fiscalía dejó claro que trataban el caso con la máxima seriedad, afirmando su intención de buscar una condena, basándose en lo que describieron como pruebas sólidas y consistentes que vinculaban a Stewart con el asesinato de Helen. Para agosto de 2016, la investigación centró aún más su atención en el motivo. Los investigadores examinaron detenidamente las transacciones financieras de Ian Stewart, revisando sus comunicaciones con bancos e instituciones financieras. Querían entender cuánto sabía sobre la fortuna de Helen, valorada en más de 3 millones de libras, así como sobre su póliza de seguro de vida, valorada en 1.28 millones de libras. Lo que encontraron sugería que Ian estaba plenamente consciente de la magnitud de las finanzas de Helen. Los oficiales argumentarían más tarde que este conocimiento le proporcionaba un claro incentivo financiero. El 12 de octubre de 2016, Ian Stewart regresó al Tribunal de la Corona de St. Albans para una audiencia de declaración. En este punto, la narrativa de un trágico desenlace se transformaba en un relato de ambición desmedida y traición. Así, en el frío salón del tribunal, el destino de Ian Stewart y la búsqueda de justicia para Helen se entrelazaban en una trama que revelaba las sombras ocultas en el corazón humano, donde la codicia y el engaño contrastaban con la luz de la verdad y la justicia. En una sala de juicio en el Tribunal de la Corona de St. Albans, el destino de Ian Stewart pendía de un hilo. Acusado de asesinato, obstrucción de la justicia y de impedir un entierro legal, Stewart se declaró inocente de todos los cargos. Con esta declaración se iniciaba un proceso judicial que prometía ser exhaustivo y revelador, programado para comenzar en enero de 2017. El 9º día de enero marcó el inicio oficial del juicio, donde tanto la acusación como la defensa presentaron sus declaraciones iniciales. En un ambiente cargado de tensión, los fiscales presentaron acusaciones graves. Expusieron ante el jurado que Ian Stewart había administrado Soplicona a Helen Bailey durante un periodo prolongado, debilitándola paulatinamente. Según la acusación, este acto la dejó incapaz de resistir o incluso de respirar adecuadamente, conduciéndola a la muerte. Los fiscales argumentaron que, tras quitarle la vida, Stewart ocultó el cuerpo de Helen en un pozo séptico bajo su hogar. Para sostener estas afirmaciones presentaron lo que describieron como piezas clave de evidencia. Una de las evidencias cruciales fue que el teléfono de Helen se había conectado al Wi-Fi de su casa de vacaciones en Kent, poco después de que se reportara su desaparición. Este hecho, según la acusación, sugería que Stewart había estado allí después de que Helen desapareciera, planteando serias dudas sobre su papel en los eventos. Además, se destacó un movimiento financiero sospechoso en el mismo día de la desaparición de Helen. Una orden de pago desde la cuenta personal de Helen a su cuenta conjunta con Ian Stewart se incrementó de 400 a 4,000 libras mensuales. Los fiscales señalaron que el momento de este cambio era difícil de ignorar y apuntaba a un posible motivo financiero. Además, el tribunal escuchó que Ian intentó obtener el poder notarial sobre las finanzas de Helen poco después de su desaparición, indicando un temprano y preocupante enfoque en su dinero. Uno de los momentos más impactantes del juicio ocurrió durante el testimonio del hermano de Helen.
Él relató que Helen había bromeado alguna vez sobre el pozo séptico bajo su garaje como un buen lugar para esconder un cuerpo. Esta broma adquirió un significado sombrío y perturbador cuando se supo que su cuerpo fue encontrado precisamente allí. La fiscalía también presentó una variedad de testigos, entre ellos familiares, amigos y expertos forenses. Los seres queridos de Helen hablaron sobre cómo había estado en las semanas previas a su desaparición. Algunos expresaron preocupaciones sobre su salud, mientras que otros sugirieron que su relación con Ian Stewart no era tan idílica como parecía desde fuera. Los expertos forenses proporcionaron los resultados de la autopsia, confirmando que Helen había recibido soplicona y estaba inconsciente en el momento de su muerte. Estos hallazgos respaldaban la afirmación de la acusación de que ella había sido incapacitada previamente. El juicio se transformó en un escenario donde cada testimonio y cada pieza de evidencia tejían una narrativa compleja y desgarradora. Al final, más allá de los hechos fríos y las pruebas presentadas, el caso de Helen Bailey nos recuerda la fragilidad de la confianza y la delgada línea que separa la apariencia de la realidad. En el corazón de este drama humano yace una verdad inmutable. La búsqueda de justicia es un reflejo de nuestra humanidad compartida, una búsqueda que trasciende el tiempo y el espacio, en busca de equilibrio y verdad en un mundo a menudo envuelto en sombras. En el tribunal, Ian Stewart presentó una versión completamente distinta de los hechos. Afirmó que el día de la desaparición de Helen, 2 hombres la habían secuestrado. Según su relato, no informó a la policía de inmediato porque creía que así la protegería, y añadió que los hombres habían exigido un rescate de 500,000 libras. La defensa intentó retratar a Ian como un compañero afectuoso, devastado por la desaparición de Helen. Algunos testigos sugirieron que el caso de la fiscalía se basaba demasiado en pruebas circunstanciales y carecía de pruebas directas que lo vincularan al crimen. Sin embargo, a medida que avanzaba el juicio, los repetidos interrogatorios comenzaron a revelar problemas en la versión de Ian. Los fiscales se centraron en las inconsistencias de su relato y en sus descripciones sobre Helen y su relación. En un momento dado se descubrió que Ian tenía dificultades para recordar detalles básicos sobre ella, como el color de sus ojos o incluso la dirección de su casa de vacaciones. Esas lagunas destacaron para el jurado y se convirtieron en una parte clave del caso de la fiscalía. Tales vacíos en las respuestas de Ian Stewart lo hicieron parecer menos creíble y menos genuinamente preocupado por Helen. La defensa argumentó con firmeza que el caso de la fiscalía se basaba en suposiciones más que en pruebas sólidas. Intentaron sembrar dudas sobre el testimonio de los testigos y reiteraron su afirmación de que Helen podría haber sido secuestrada, insistiendo en que Stewart estaba siendo injustamente culpado. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando el jurado fue llevado a Hartwell Lodge. Ver la propiedad en persona, incluido el pozo negro debajo del garaje donde Helen y su perro, Boris, fueron encontrados, proporcionó a los jurados una comprensión más clara de las pruebas que habían escuchado en el tribunal. En sus argumentos finales, la fiscalía guió al jurado a través de su caso. Se centraron intensamente en el dinero, argumentando que Ian Stewart tenía un claro motivo financiero. Según los fiscales, él se beneficiaría de la póliza de seguro de vida de Helen y de su considerable patrimonio. Afirmaron que esto no fue un acto repentino, sino algo planeado cuidadosamente, drogando a Helen con sopaclona para dejarla inconsciente antes de asesinarla. La fiscalía describió a Stewart como alguien que, en apariencia, parecía cariñoso y devoto, mientras que en privado actuaba en su propio interés financiero. Argumentaron que sus acciones después de la muerte de Helen, tanto financieras como de comportamiento, respaldaban esa imagen. T no era responsable de la muerte de Helen y repitieron la afirmación de que había sido llevada por atacantes desconocidos. Dijeron al jurado que no había pruebas directas que vincularan a Stewart con el crimen y acusaron a la fiscalía de depender en exceso de pruebas circunstanciales. Al final, el juicio no fue solo sobre la desaparición de una mujer y la culpabilidad o inocencia de un hombre.
sino sobre la naturaleza misma de la verdad y cómo ésta puede ser moldeada, distorsionada y presentada en un tribunal de justicia. La búsqueda de la verdad, a menudo, nos enfrenta a los rincones más oscuros de la condición humana, donde las percepciones y las realidades chocan en una danza compleja de luz y sombra. El 22 de febrero de 2017, Ian Stewart fue hallado culpable de asesinato. El veredicto confirmó la tesis de la fiscalía. La muerte de Helen Bailey fue impulsada por el afán de lucro y llevada a cabo de manera deliberada. Al día siguiente, el 23 de febrero de 2017, Stewart regresó a la Corte de la Corona de St. Albans para la sentencia. La sala estaba llena de familiares, amigos y otros vinculados al caso, ansiosos por escuchar la decisión del juez. Durante la audiencia de sentencia, el juez Andrews se dirigió extensamente a la corte. Describió a Ian Stewart como un individuo manipulador y calculador, señalando que las pruebas mostraban una clara planificación. El juez dejó en claro que el dinero estaba en el centro del crimen, afirmando que Stewart había deliberadamente buscado explotar la riqueza de Helen para su propio beneficio. Tras estas declaraciones, el juez Bright sentenció a Ian Stewart a cadena perpetua con un plazo mínimo de 34 años. La sentencia reflejó la gravedad del crimen y el nivel de planificación involucrado. El juez también habló sobre el riesgo que Stewart podría representar en futuras relaciones, especialmente con mujeres. El largo plazo mínimo fue establecido para asegurarse de que Stewart pasara una cantidad sustancial de tiempo en custodia antes de que se considerara cualquier posibilidad de liberación. Después de que Stewart fue condenado por el asesinato de Helen Bailey, la policía comenzó a examinar más de cerca la muerte de su primera esposa, Diane Stewart, quien había fallecido en febrero de 2010. En ese momento, su muerte había sido considerada un accidente. Sin embargo, los detalles surgidos durante el caso de Helen llevaron a los investigadores a cuestionar esa conclusión y reabrir el asunto. Los oficiales querían saber si había un patrón en el comportamiento de Stewart que había pasado desapercibido durante años. El 6 de julio de 2020, Ian Stewart apareció nuevamente en la Corte de la Corona de St. Albans, esta vez acusado del asesinato de Diane Stewart. Su defensa siguió un patrón familiar. Negó la responsabilidad y ofreció explicaciones contradictorias sobre cómo había muerto Diane. Al igual que durante el juicio de Helen, el jurado no aceptó su versión. Fue hallado culpable del asesinato de Diane Stewart también. El 9 de febrero de 2022, Stewart fue sentenciado a cadena perpetua con una orden de vida completa, lo que significaba que nunca sería liberado. Esa sentencia fue posteriormente revisada por el Tribunal de Apelaciones y reducida a un plazo mínimo de 35 años. El caso de Helen Bailey, concluido formalmente en julio de 2022, sigue siendo un ejemplo contundente de traición y manipulación y de las devastadoras consecuencias de una relación abusiva. Las acciones de Ian Stewart no solo pusieron fin a la vida de una autora respetada y muy querida, sino que también expusieron un patrón perturbador que finalmente condujo a 2 condenas por asesinato. Al final, los tribunales emitieron su juicio final. En la búsqueda de justicia se reveló una verdad inquietante. Detrás de las apariencias engañosas se escondía un depredador astuto y peligroso. Ian Stewart fue condenado por el asesinato de Helen Bailey el 22 de febrero de 2017, recibiendo una sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 34 años. Posteriormente, el 9 de febrero de 2022, fue hallado culpable del asesinato de Diane Stewart, asegurando que pasará décadas tras las rejas. Este caso deja tras de sí preguntas difíciles que no invitan a la especulación, sino a la reflexión profunda sobre la confianza, las señales de advertencia y hasta qué punto el daño puede permanecer oculto hasta que es demasiado tarde. Nos enfrenta a la inquietante realidad de que, a veces, los mayores peligros se esconden a plena vista, desafiando nuestra capacidad para discernir lo que se oculta tras las apariencias cotidianas.
En última instancia, estas tragedias nos recuerdan la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de permanecer atentos, no solo a los detalles visibles, sino también a los susurros de lo que no se dice, en un esfuerzo por proteger lo que más valoramos.